Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, este espacio en el que todos aprendemos a ser mejores cónyuges, mejores padres, hijos, cuñados, tíos, abuelos, todos, ¿sí? Y hoy tenemos el enorme privilegio de tener nuevamente en la Escuela de Familia. El año pasado, ¿en cuántas clases estuviste? 2 veces. Tuvimos la bendición de tener a la licenciada Susana Odera, psicóloga, esposa, madre, consejera, actora, cantante, así, polifacética, una profesional de verdad, de lujo, que tenemos la bendición de tener como parte de la familia y que ayuda a tantas personas y familias en la Argentina, en el mundo. Pastores, de todo. De todo, ¿sí? Así que bueno, gracias Susi por estar con nosotros. ¿Cómo te está tratando este tiempo, la pandemia? A ver, contanos algo. Como a todos. Soy una persona normal. Así es. Bueno, y hoy estamos con un tema muy sensible y muy oportuno y necesario para este tiempo. El tema de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Recursos para poder convivir en armonía. Estamos en este mes desarrollando el tema familia y nueva normalidad, lo que la pandemia nos está dejando, y lamentablemente una de las cosas que la pandemia nos está dejando es un incremento. Esto ya hay varias estadísticas y estudios que lo comprueban, un incremento de la violencia intrafamiliar, ¿no? Se habla mucho de la fatiga pandémica y estamos todos más irritables, la convivencia, ¿no? Cómo se ha tornado más tensa la relación, el matrimonio, padres hacia hijos. Así que bueno, la primera pregunta es definir un poco lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Quizás alguno nos esté escuchando y diga, bueno, la verdad que en este tiempo me siento más irritable, hice cosas que nunca antes había hecho en mi vida, gritarle de más a mis hijos o pegarle a una pared. ¿Es eso violencia? ¿Sí? ¿Qué entra y qué no entra dentro de ese parámetro de violencia intrafamiliar? Es violencia. Una vez en una escuela para padres pregunté, ese fue el disparador, ¿hay violencia en nuestra familia? ¿Hay violencia intrafamiliar? Y todos, absolutamente todos los padres dijeron no. Y después empezamos a desmenuzar lo que eran actos de violencia y se dieron cuenta que había violencia en sus familias. Ahora, una cosa es la violencia aleatoria. Vamos a definir violencia intrafamiliar como cualquier acto u omisión. Bien. Porque también puede ser por negligencia u omisión, que se dé en un ambiente familiar y descalifique al otro, dañe al otro el bienestar. Entonces puede ser un daño físico, puede ser un daño emocional o psicológico, puede ser un daño que tenga que ver con lo sexual, con la otra variante es la parte económica, pero siempre hace sentir mal al otro y es un estímulo continuado. Algo muy diferente es si, no deja de ser violencia, si en estas cuestiones de toda esta fatiga pandémica, todos hemos estado más irritados, cansados, apáticos, deprimidos, angustiados, ansiosos, y entonces tenemos alguna explosión. Sigue siendo violencia, pero no se caracteriza como violencia intrafamiliar porque no hay una conducta sostenida en el tiempo, es aleatoria. Bien. Eso lo tenemos que separar todo el tiempo. Un arrebato, digamos, exactamente. Algo espasmódico. Igual es la antesala, así que uno tiene que estar muy atento y alerta a eso. Bien. Está muy bueno esto que estás diciendo, porque a veces sometemos toda la misma bolsa de todo es violencia y por ahí la persona dice, pero te grité una vez y ahí se arman los conflictos, ¿no? Y esto que estás diciendo sostenido en el tiempo. Sí, claro. ¿no? Y que obviamente lo que estás diciendo es, bueno, hay que tener cuidado con estos arrebatos y con estos momentos así que... Claro, porque de vuelta son signos de alerta. ¿Qué pasó? Que no pude gestionar la emoción adecuadamente, y si eso se repite una y otra vez, entonces sí puedo caer en lo que llamamos violencia intrafamiliar. Sí. Una de las cosas que más se vio en este tiempo de pandemia y sobre todo el primer tiempo de cuarentena obligada, donde estábamos todo el tiempo metidos dentro de casa, es el aumento de la violencia o situaciones tensas, irritables de padres hacia hijos, ¿no? Que antes, bueno, estaban en la escuela con los amiguitos.
¿Hay alguna manera de evitar esos momentos? Porque ahora, digamos, volviendo a un escenario normal o semi-normal o... Sin hablar de la violencia propiamente dicha, digamos. Estas reacciones que hemos tenido todos, digamos, porque estuvimos 24/7. Está bien que lo pellizque a mi hijo, no, que no. No hay chance. Nosotros tenemos que dar un mensaje coherente. Y no andamos por la vida pellizcando a la cajera del banco porque no me atiende, o el kiosquero se confundió en la pastilla que me dio y me dio unos cereales y yo ando pellizcando y pegándole a la gente. No lo hago. Entonces la pregunta es por qué sí lo hago en casa. Y el peligro de esto, por eso digo que si se repiten las conductas, entramos dentro de la violencia familiar, es que para que haya violencia intrafamiliar tiene que haber asimetría, tiene que haber una situación de poder por sobre el otro. Entonces, va a haber situación de violencia entre padres e hijos, o sea, padres hacia hijos, entre esposos, que lo más común es el esposo con la esposa, pero también hay violencia entre esposa y esposo, el que sienta que hay un nivel de superioridad en poder, y de hijos hacia padres ancianos. Claro. Siempre hay una situación de poder ahí. Entonces, cuando nosotros usamos ese poder mal y le pegamos a un hijo, o le tiramos la oreja, o le gritamos y lo descalificamos, eso es violencia. Y de vuelta hay que ser coherentes. Nosotros en el hogar somos las personas significativas para generar un espacio de cuidado, de ternura, de protección, no de desprotección. Y un golpe, una descalificación, ya sea un golpe físico o psicológico, emocional, no va a educar. Al contrario, si pensamos que el chico va a aprender porque le peguemos, no va a aprender. Lo que va a aprender es que el golpe funciona para descalificar. Va a aprender a sentirse inseguro, pero no va a aprender a obedecer. Sí, quizás ahí la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hago en esas situaciones de tensión? ¿No? Porque recién hablabas de violencia aún de hijos hacia sus padres ancianos, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a una persona a maltratar al pobre abuelito indefenso, vulnerable? ¿Cómo gestiono mis emociones? Ya sea porque estoy hastiado, irritable o en un momento de mucha tensión. Mis hijos me tienen podrido o podrida y no llegar a ese extremo, ¿no? Sí. La pregunta es esa, bueno, ¿qué hago con toda esa ebullición interior? Bueno, ¿no? Primero que quiero decir es que cuando los padres, porque no saben la cantidad de padres que me han consultado en esta pandemia, y dicen, no aguanto a mis hijos, estoy harto, estoy podrido. Bueno, los chicos también, ¿eh? Claro. Porque los chicos tienen su propia pandemia, también su propio sufrimiento y fatiga. Colisionan la fatiga pandémica de los padres con la fatiga de los hijos. Claro, y entonces se quedan como que mis hijos no me aguantan. Y sí, ¿qué pensás vos? Que sos el único que no soporta a tus hijos. Bueno, ¿qué les enseñamos a los nenes cuando están nerviosos, a nuestros hijos? Bueno, tiempo fuera, time off, ¿no? Anda a pensar. Y este es algo que funciona muy bien, que es 1 minuto por año de edad. Entonces decimos, anda a esa sillita, pensa tranquilo, cuando suene la alarma, y es 1 minuto por año. Si tiene 2 años serán 2 minutos, si tiene 10 años serán 10 minutos. Luego pensá, bajás y vamos a volver a charlar, a ver si pensás que estuvo bien eso y demás. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros. De vuelta a esta coherencia. Claro. Ahora, les exigimos a ellos que paren, que piensen, pero nosotros no nos detenemos a pensar. Ese sería el primer recurso que nosotros podemos usar. Parar, pensar y hacer el propio time off. Y me retiro y me voy a pensar si realmente es coherente esto, si está bien lo que estoy haciendo, si está bien lo que tengo ganas de hacer. A los nenes, ¿qué les enseñamos? Históricamente les enseñé a los nenes que podemos contar hasta 10, y creo que lo he contado en algún programa, y los nenes dicen, contar hasta 10 es una pavada. No, mirá, porque son 10 segundos, es una pavada. Entonces vos le decís 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero eso es un montón, claro. No son los mismos 10 segundos que te dije antes. Eso da tiempo suficiente para parar y enfriarse y poder ver cómo gestiono esa emoción, cómo yo voy a reformular esto que me está pasando. Y si no, son 2 segundos, mira, 2 segundos, donde empiezo a usar mi parte adulta y digo, ¿conviene o no conviene? Solo 2 segundos pueden salvar una situación, un incendio, una bomba atómica que se puede desatar en la familia. 2 segundos. Preguntarme,
¿Conviene o no conviene? Tengo ganas de estrangularlo, tengo ganas de colgarlo de la araña. ¿Conviene o no conviene? 2 segundos salvan una relación. Está bueno esto, Susi, que decís, sabes que se habla de los 6 segundos, ¿no? Dicen que hoy las abuelas tenían razón, ¿viste? Contá hasta 10, no te calentés, decían. Contá hasta 10 nada más, ¿no? Sí. Esos 6 segundos, estos 2 segundos con esas 2 frases que uno se las podría agarrar. ¿Conviene? No, ¿viste? Ya te queda como con ritmo. ¿Conviene? No conviene. Exacto. Pero también, no sé si te pasa que en esto de decir, bueno, a mí me dijeron que tengo que salirme de la situación. Y muchos se van. Entonces, en ese momento, en vez, que no es lo que estás diciendo, ¿no? El salirse de la situación significa pensar para volver a entrar, ¿no? Sí, no se deja sin resolver. Exactamente. ¿Cuántos están, bueno, no sé, por lo menos estamos escuchando en el consultorio, aún en consejería, agarré y me fui. O sea, directamente. No, porque la evitación, claro, la evitación no resuelve. Ese es un conflicto que sigue estando debajo de la alfombra. Y en la violencia familiar, es algo que hay que tener en cuenta porque es la acumulación de tensión de conflictos no resueltos. Entonces, jamás, para no caer en lo otro, esto sería la antesala y no tenemos que caer en lo otro, hay que dejar conflictos sin resolver. Pero no se resuelven cuando uno está enojado. Se resuelven cuando uno hizo el propio time off, bajó, se serenó, pensó y hay muchas estrategias para poder evitar esas escaladas que hay en una familia. La evitación, ¿qué sería? Llego a casa, mis hijos están agarrando de los pelos, peleándose, un berrinche, todo. Listo, me voy. Que se sigan matando, me voy a ver la tele y... No, es que muchos se van, muchos están yendo de las casas. Me voy a lo de mi mamá y por ahí se queda la mujer con todo el lío. Ahí, o mujeres que están diciendo, me voy a lo de una amiga, me voy a tomar algo. Y se van, o sea, muchos literalmente, algunos se evaden, como decía Susi, otras, bueno, me evado de la situación y ya está. Pues ya está, creo que porque me retiré lo resolví. Claro. No resolví nada, simplemente me retiré para enfriarme y para que el otro tampoco siga y el otro tenga la oportunidad de enfriarse. Pero está bueno uno comunicar por qué me estoy retirando, claro, porque tampoco es saludable que yo diga, bueno, listo, y me voy, sin informarte que me estoy yendo para no arruinar la relación, para no lastimarnos, porque a veces cuando estamos enojados tenemos con qué lastimar. Claro. Y ese justamente es el momento donde tenemos que parar, porque estamos hablando de lazos afectivos. Y no se agarra el fal para disparar en una relación de afecto. Susi, lo que detona la violencia, sea física o verbal o de cualquier índole, ¿siempre es el cansancio, la fatiga, el enojo o hay otras situaciones? Porque, por ejemplo, bueno, con los hijos lo más frecuente es esto, ¿no? Estoy cansado, agotado, bueno, y reacciono mal. Pero, no sé, pensando en violencia hacia padres o gente anciana, el anciano pobre no le hace mal a nadie, no es que está sacado como pueden estar mis hijos. ¿De dónde nace esa violencia? ¿Es algo ya adquirido o porque me coloca a mí en una situación de control? Digamos, ¿hay otras razones que detonen la violencia, que no sea solamente el enojo o el cansancio? Bueno, si es una violencia aleatoria, uno puede decir, bueno, hay un estímulo que me irritó, me hizo irritar y me irrité. Me calenté. Eso está bien. Ahora, cuando hay violencia ya, como en el caso de los mayores y demás, no podemos echarle la culpa ni la ansiedad, ni al estrés, ni nada. Ahí hay cosas que están subyacentes, que tienen que ver con otros componentes. Con que no aprendí a resolver conflictos, con que no aprendí a frustrarme y que el otro no va a cumplir mis expectativas. A veces porque no aprendí, porque no se vivió en mi hogar, esto de que la violencia no es una opción. Muchas veces en las violencias intrafamiliares tiene que ver la adicción al alcohol o a alguna droga, pero fundamentalmente la no capacidad de resolver un conflicto. Sí. Porque a veces vos decís, bueno, ¿qué puede hacer el abuelo? ¿Viste el famoso cuento del plato de madera? Que el nene observa cómo el papá le tira así un plato de madera porque sistemáticamente ese papá, que debería tener Parkinson, qué sé yo, se le caía el plato y se rompía un plato. Entonces, cada cena había que reponer un plato y entonces el hijo se cansó y le tiró ahí en la mesa un plato de madera. Hasta que un día encuentra ese papá a su niño en el fondo de la casa tallando una maderita. ¿Y qué estás haciendo? Y estoy haciendo un plato de madera para cuando vos seas viejito. Esto se aprende el maltrato.
Entonces tenemos que bucear ahí por qué tengo mecha corta, ¿no? Por qué no puedo trabajar sobre mis emociones. Primero tengo que detectarlas, ponerles nombre a la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Porque a veces le ponemos unos ropajes extraordinarios a la emoción y la confundimos. Estoy triste, en realidad tengo una furia homicida. Claro. O al revés. Entonces, detectar la emoción, ponerle un nombre, y ahí es donde yo puedo gestionarla bien, redefinirla, pensar si lo estoy haciendo bien, si es lo correcto, conviene, no conviene, los 2 segunditos que nos salvan la vida. Sí. Es decir, tenemos muchos recursos, pero hay que ver de dónde viene esta necesidad de maltrato al otro. Y puede ser que a veces traslademos el enojo hacia, no sé, estoy mal con Valeria, con frustración, pero bueno, con ella no me puedo agarrar porque sé que, no sé, me va a ganar, entonces... No le conviene. Claro, entonces traslado todo ese enojo, no sé, a mi mamá que está pobrecita en casa o hacia mis hijos, pero en realidad no tengo nada ni contra mi mamá ni contra mis hijos, sino que toda la bronca acumulada con ella la llevo, la traslado a otra persona. Porque vivimos tan apurados que no es esto, no detectamos. Primero no nos paramos para pensar qué siento. ¿Hacia dónde lo siento? ¿En qué contexto lo estoy sintiendo? Porque por ahí tengo un problema en el trabajo y lo traigo a casa, o como vos decís, tenés un problema con ella, te lo agarrar con ella y te la agarrás con los chicos. Sí. Pero en realidad uno tiene que resolver el conflicto con la persona con la que se sintió ofendido, se sintió lastimado o simplemente interpretó mal un estímulo. Pero vivimos tan a las apuradas que al que tenemos adelante, y generalmente ese que tenemos adelante es el más, el que está por un escalón más abajo en jerarquía. Sí, es el fusible, ¿no? Como que uno en esta vorágine de la vida cotidiana, el trabajo, el estrés, el tránsito, va acumulando hostilidad, ¿no? Y llegás a casa, ¿no? Con toda esa tensión, esa energía y te topás con el fusible, ¿no? Sí, y muchas veces son los hijos. Y sí. Muchas veces son los hijos. Yo siempre cuento, doy este ejemplo, y me encanta, lo doy porque me encanta y lo repito una y otra vez y no se cansen de escucharlo, por favor. Pero, por ejemplo, vos invitás al amiguito de tu hijo a tomar la merienda, ¿no? Y el nene está molesto, se levanta, mueve la cola acá, mueve la silla, qué sé yo, tira la leche. La tira en la mesa y la tira al piso. ¿Y vos qué le decís al vecino, al hijito de la vecina o al hijito de la mamá del colegio? Mi amor, pasa nada. No pasa nada. Y entras a limpiar, te sirve otro vaso de leche. ¿No? Misma escena, tu hijo. Pero te dije, Apocalipsis, claro, que no te muevas, apoyar la cola. Ahora no te ves más leche. Lo mismo. Ahora no te ves más leche. Claro. ¿No? En la misma escena. Ahora, ¿de dónde salió ese derecho? ¿Quién nos dio ese derecho? Nadie. Claro. Es una atribución que no nos corresponde. Eso es violencia. Claro. Sí, sí. Aunque no lo tildemos de violencia intrafamiliar como algo muy patológico. Eso es violencia también. Claro, totalmente. Y va siendo una suma de hechos violentos. Y la cuarentena hizo que esto fuera una escena muy común, porque cuando se las cuento a los padres se matan de la risa y hacen así, porque es una escena que ha sido muy común en este tiempo, donde los nenes la ligaron más, recibieron más coscorrones, recibieron gritos a rolete, y no es algo que vamos a hacer. Tenemos que parar y decir, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. Ahora, hablando de esta escalada, ¿no? de violencia, para que haya una situación de violencia hay alguien que la ejerce y otro que la recibe, ¿no? Ahora, parándonos del lado de aquel que la recibe. Por ahí los chicos son más indefensos y no tienen muchos recursos, y obviamente somos los adultos los que tenemos que poner freno, pero, no sé, hablando de violencia de género, o entre esposos o hacia gente adulta, ¿qué debería hacer alguien que se da cuenta que está siendo víctima de violencia, que recibe, no sé, maltratos, sea físicos, verbales? ¿Cómo me paro frente a una actitud así, de parte sea de mis padres, de mi hijo o de quien sea, ¿no? De vuelta vamos a hacer la diferenciación de si son hechos aislados y ya no dejan de ser un signo de alerta, es un semáforo que se encendió ahí, o es ya un hábito que se ha hecho en casa, algo que se ha instalado, porque la persona que es víctima se maneja con lo que llamamos indefensión adquirida, ¿no?
no aguanto más este dolor y tengo que buscar recursos para que me duela menos, entonces ya no se enoja con el ofensor, ya trata de agradarle, trata de cumplir con todo lo que le pide, con los requisitos, y se acostumbra a esa situación de violencia. Sí. Pero es justamente porque adquiere esta indefensión como un recurso equivocado, porque dice... su pensamiento sería, si hago esto, va a parar. Si hago esto, no voy a sufrir más, va a dejar de ser violento. Al contrario, eso lo que hace es alimentar a la persona violenta. La violencia de género se ve mucho. Exacto. Por eso es que como cuesta mucho hacerle entender que está en esta posición, porque es un mecanismo inconsciente, pero cuando descubren que están haciendo esto y alimentando al agresor, que esto se alimenta a su vez por el ciclo de violencia. Como hay esporádicamente periodos de luna de miel y de afecto, entonces está curándose. Cambió. Está curándose. Aclara, Susi, por ahí nos están viendo y no saben lo que es la luna de miel o lo que es el círculo ese de la violencia. Un poquito. Hay un aumento de tensión. Usted piénselo como un ciclo, ¿no? Aumento de tensión. Me molestan tus conductas, no haces lo que yo quiero, son muy manipuladores las personas que son violentas, no haces lo que yo quiero, estoy enojado por esto, cualquier cosa es un motivo para aumento de tensión, no hay lógica alguna. Viene la violencia propiamente dicha, que puede ser el golpe, el insulto, la agresión sexual o lo que sea, o económica, y luego de eso viene un periodo de luna de miel, te pido perdón, sos la persona más amada por mí, no lo voy a hacer nunca más, y entonces el otro necesita creer en eso. En esa luna de miel es cuando la persona se relaja hasta que haya de vuelta un aumento de tensión, otra vez la violencia propiamente dicha, nuevamente la luna de miel, y de ese ciclo no se sale. Sí. Eso es el síndrome de Estocolmo que se habla tanto, ¿no? No, es esto que te decía, claro. La indefensión adquirida. El síndrome de Estocolmo tiene que ver con el que es víctima de secuestro. Claro. Pero la motivación es diferente. En la víctima de secuestro es como una idealización que hace a la persona, que casi tiene una imagen paterna y demás, entonces se la idealiza, se identifica y casi que hay un enamoramiento ahí. Y a veces terminan, de hecho las personas que son libres defienden a la persona que lo secuestró. Claro. Es distinta la motivación, en este caso es para menguar el dolor, y si hago esto y si me prendo en este juego, en este ciclo, la voy a pasar mejor y se va a curar. Es diferente la motivación. ¿Y cómo se rompe el círculo vicioso de la indefensión adquirida, digamos? Justamente, ahí es donde ayuda mucho el contexto, el entorno. Nosotros le pedimos a las personas que si algo les hace ruido, hablen, porque la característica de la violencia intrafamiliar es el silencio. Claro. Las personas no hablan por miedo a que tengan venganza, por miedo a que no le crean, por miedo a que después sea peor. Entonces la persona no habla, y hay que hablar con la persona más cercana, de más confianza. Cuando ya el grado de violencia es mayor, hay que tener a mano teléfonos y tener otro tipo de recursos que estén ahí a la mano para poder salir de casa. Sí. Y pedir ayuda en los distintos organismos. Por eso a veces se ve en la tele, ¿no? En los casos extremos, que los papás dicen, pero no lo sabíamos, no tenían ni idea. Y no, y vos decís, pero ¿cómo no te enteraste que te estaba lastimando, te estaba golpeando? Lo que dice Susi, ¿no? Que no lo llegan a contar. Entonces se sorprenden, y había por ahí años de violencia, o por ahí una amiga lo sabía, pero no, tampoco se lo había dicho a la familia. Entonces por eso es tan complicado, porque es como que seguís en la misma pensando que va a cambiar, ¿no? Sí, además si vos tuviste en tu propia historia personal ese modelo, crees que ese modelo es lo más natural, claro, que es lo más normativo, entonces no te hace tanto ruido, pero por eso es bueno rodearse de personas sanas que te digan, epa, acá esto no es normal, no es normal ese trato. Y entonces que a la persona le empiece a hacer ruido. Pero siempre hay que hablar con la persona de más confianza y consultar, porque a veces no podemos salir del circuito solos. Porque no todo el mundo que ejerce violencia quiere salir de eso. Claro. Un rasgo de la persona violenta, ya que viene violenta y que permaneció en el tiempo en esa conducta, es que justamente no se asume como violento y el problema lo tienen los otros. Cualquiera sea el tipo de violencia, siempre el problema lo tienen los otros, ya sea que un abusador de niños
te va a decir cuántas veces he escuchado yo, escuchar a un abuelo decir que la criaturita de 3 años lo había provocado. No asume nunca que es un... Entonces, es muy difícil salir de ese circuito si ves que esa es la onda del abusador y que realmente, pasada la luna de miel, sigue en la misma, entonces ahí hay que pedir ayuda profesional. Claro, ahí podemos hacer por ahí un paréntesis, que está bueno lo que está diciendo Susi, de los amigos, ¿no? De estos amigos que por ahí estás ahí escuchando y decís, che, esto que me está diciendo Susi, tengo una amiga que le está pasando esto, ¿no? Y poder hablarlo, porque a veces sin darse cuenta, los amigos son los que terminan como cubriendo, ¿no? Terminan como apoyando. Eso que está pasando, nadie habla del tema, ¿no? Nos da como temor a hablar, pero por ahí a veces ese que habló y le dijo, che, lo que está haciendo tu esposo no está bueno, lo que está pasando no está bueno, ya hace como un ruidito ahí, ¿no? Es que ahí hay un mensaje para los amigos. Los amigos no estamos para decir lo que el otro quiere escuchar. Sí, si somos realmente amigos, estamos para decir lo que el otro necesita escuchar. Que le hace bien, ¿no? Entonces, ese es un buen mensaje para los amigos. Bueno que lo dijiste, ¿vale? Porque el amigo está para decir, y no importa si se ofende, claro, que se ofenda, pero yo siento paz con que como amiga dije lo que debía decir y señalé, le dije, pará, que ahí el semáforo se puso amarillo, claro, cuando no rojo. Sí, sí, y qué importante esto en el matrimonio, ¿no? Y sobre todo en este contexto de la convivencia. Mi esposa debería ser mi principal amiga y viceversa, ¿no? El esposo, el principal amigo de la esposa. Y regularnos mutuamente. Que noto medio con los pelos de punta, con los chicos, o te pasaste... No es una opción esto. Exacto, y tener un marco donde nos autocontrolamos para que nada se salga del control y hagamos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Ahí como dice Susi, separando lo que es la violencia, porque por ahí en esa intrafamiliar no tenés esta amistad. Ahí no. Sí, sí. No, estoy hablando ahora hacia los hijos, claro, o hacia otra gente. Y esto que es aleatorio y que es producto de este tiempo que estamos viviendo todos. Exacto. En ese caso es justamente a eso tenemos que ir, porque si yo perdí los estribos, tengo al lado a la persona que está diseñada para eso, claro, para ayudarme a ser mejor, para frenarme, para decirme, epa, acá no es una opción esto, y tenemos ese derecho y esa obligación de hacerlo. De nuevo, como dice Vale, no es posible esto, no es viable en una relación donde está instalada la violencia intrafamiliar patológica. Sí, ahí se necesita una ayuda extra. Ahí sí queremos decir realmente, porque dice, bueno, la mayoría dice, yo puedo sola, ¿no? Bueno, no y yo pensé que iba a poder. No se puede sola, tienen que pedir ayuda. ¿No? Después podemos poner ahí sí el teléfono del gobierno de la ciudad y aún, bueno, de la iglesia para que busquen ayuda y no se queden solos. Ahora parándonos del lado del que ejerce la violencia, ¿no? Recién hablábamos de cuál debería ser la actitud del que la recibe. Sin llegar a un extremo ya de un comportamiento regular de violencia en este marco, ¿no? Donde estamos más irritables, ¿cómo me doy cuenta que me estoy tornando violento, ¿no? Quizás no llegué, claro. Quizás no llegué al punto de golpear a mi esposa o a mis hijos, pero esto que decíamos antes, le pegué a una pared o... ¿Cómo detengo esa escalada, no? ¿Cuál es nuestro gran aliado? Se van a sorprender. Son los signos neurovegetativos. Traducinos eso. Son las sensaciones físicas que tenemos, tales como enrojecimiento, la palpitaciones, tensión muscular, molestia en el estómago, algo que se te cierra acá. Esos signos son grandes aliados. Mis hijos se reían porque no entendían esta expresión mía. No voy a seguir hablando por ahora, después lo retomaré, así en este tonito yo hablaba, ¿no? Porque estoy por enojarme. Estoy por enojarme, a ellos no les cerraba. Entonces, ¿cómo estás? En todo caso, estarás enojada. Y eso como tenés como un termostato emocional que te va marcando. Cada uno tiene que registrar esa antesala, ¿no? Ese mundo intermedio entre el estímulo y mi emoción. Hay algo en el medio que es la sensación física, esos signos neurovegetativos. Entonces tengo que ver, apreté la mandíbula y esa es la antesala para que me enfurezca y no pueda dominar la emoción. Listo, ahí paro, ahí me retiro, ahí informo que me voy a retirar. ¿No? Cada uno, yo les voy a revelar qué es lo que siento yo, pero yo ya sabía que estaba por enojarme. Y no por enojarme bien, porque es un derecho enojarse, pero estaba por enojarme mal. Entonces,
paro, no es el momento para discutir porque esto va a devenir en pelea, no en discusión, entonces necesito enfriarme, pero me ayudó lo que sentí físicamente para parar la pelota. Claro. Y entonces ahí es donde empiezo a trabajar en mí, porque el otro no tiene no es justo para el otro que reciba lo peor de mí. Sí, sí. ¿Y cuáles son los límites del enojo? ¿No? Porque aún bíblicamente, ¿no? Dice Pablo, enójense, pero sin pecar, ¿no? El enojo es una emoción, como todas las emociones, necesaria, buena. En la Biblia tenemos la fórmula, no tiene que durar. Exacto. Tiene que ser como... Por eso los límites, ¿cuáles serían? La durabilidad... Sí, digamos, la ¿cómo enojarme sanamente con mis hijos? A ver, tíramela. Bien, justamente, me enoja esta situación, estoy muy enojada, seguramente si ahora lo hablamos lo vamos a hacer muy mal, puedo herirte y no quiero, podés herirme y no quiero, entonces vamos a esperar un poquito, yo te prometo que esto lo vamos a retomar. Y yo estoy sintiendo el enojo en este momento, ¿no? Pero te prometo que lo vamos a retomar cuando esté un poco más tranquilo. No creo que lo logre decir en ese tono con el que lo estás diciendo. No, pero acá Susi dice algo que está bueno. ¿Viste? A ver, esto que está viendo Susi, lo ideal es poder hablarlo. Acá hay un paso previo, porque por ahí viste el programa, tu hijo no vio este programa ni nadie, y de la nada dice, ahora no voy a hablarte. Y la mamá siempre se enojaba y todos se lastimaban. Por eso digo que hay que informar. ¿Qué se fumó mi vieja? ¿Qué se fumó mi vieja? Yo creo, a mí la palabra informar me encanta, porque uno le dice, mira, esto hasta ahora me salió muy mal. Hasta ahora lo hice pésimo. Y está buenísimo que los padres reconozcamos eso. Porque nadie salió sabiendo. Perdón a nuestros hijos. Eso es saludable, ¿no? Mira, hasta ahora lo hice pésimo. Realmente te pido perdón por eso. Estoy aprendiendo. Claro. Vi el programa tanto, el psicólogo me dijo tal cosa, o ¿sabes qué? Vi al médico que dijo no sé qué cosa, o leí en tal libro. Estoy aprendiendo. Y aprendí que tengo que parar en este mismo instante. Y digo que estoy muy enojada o muy nerviosa o muy fuera de eje. Yo me informo y no es un problema informar eso. Pero ahí es donde yo tengo que tener esa fuerza para decir me retiro porque no tengo que pasar al escalón siguiente. Porque ahí es muy difícil frenarlo. Sí, sí. Y voy quizás después, voy a explotar, voy a pedir perdón, pero ya... voy a pedir perdón por algo que hice, no porque hasta ahora lo hice mal y lo pienso hacer bien. Hay una gran diferencia en eso. Sí, sí. Hay estudios que dicen que a más de 100 pulsaciones, retírate, ¿no? En matrimonios, como diciendo, esto me estoy calentando, estoy como empezando, entonces hay mejor... Retirate o tomate, hagan la prueba, tómense las pulsaciones, mejor ahí decir, bueno, siempre no me voy, me retiro. Ay, mejor no me caliento tanto. O prestar atención en eso, por ahí no tengo las pulsaciones, pero siento que... me puse roja como un tomate y ya sé que tengo toda la furia acá, o se me cerró la garganta, entonces cada uno sabe. Tenés razón ahí, uno se da cuenta. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Ahora, Susi, ¿qué pasa cuando ya hay un carácter violento, ¿no? Cuando no son cosas así esporádicas, sino que ya hay un patrón de conducta? ¿Se puede cambiar el carácter violento? Yo soy una mujer de fe, de mucha esperanza. Es muy difícil. Es difícil, porque esos son patrones aprendidos, hay una deficiencia ahí en el desarrollo de lo emocional. Claro, ¿cómo se llega a ese carácter? Por eso, porque primero porque hay un modus operandi familiar, claro, y además porque hay un desarrollo deficiente de la emocionalidad, con lo cual hay que hacer como una especie de alfabetismo emocional. Claro, como no hay ya ni siquiera empatía, o sea... Nada, no. Pero hay muchas características de la persona violenta que vos decís, si una de esas características es que justamente no se hace cargo y no asume que es violento, ¿cómo ha de cambiar una persona que no registra que tiene el problema, ¿no? Que el problema es él? Por eso es que es muy difícil. Ahora, si la persona está 100% segura de que tiene un problema, que los hay, gracias a Dios los hay, entonces hay muchas formas de ayudar a la persona, pero no sola, no lo puede hacer sola. Necesita una asistencia de profesionales que estén especializados en violencia, no puede ser cualquier profesional, porque tiene que haber un reaprendizaje sobre justamente cómo trabajar su emocionalidad, es un registro de emociones, es todo un proceso de reeducación
educación y de poder controlar los impulsos, porque esa es una dificultad muy grande que tiene la persona violenta, va al acto. Sí. ¿Y cuándo es que le cae la ficha que es violento? ¿Cuando le pone la perimetral o cuando directamente a veces cuando es tarde, a veces cuando es tarde y a veces y aún así ni siquiera, ahí le cae. El problema sigue teniéndolo el otro. Claro. No, el otro me provocó. Mira, ley lo entiende, claro. ¿no? El otro me provocó. Sí. El otro me hace calentar, porque Exacto. es una de las frases, Sí. lo que me dijiste, entonces no tiene conciencia de que el problema lo tiene uno. Por eso lo que decía Susi, la psicoeducación. Por ahí a veces no llegan a la consulta, ¿no? Y ahora nos están viendo y uno podría decir, bueno, se puede ir educando también. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Los amigos que te empezás a juntar, la gente con la que te rodeas, la iglesia misma, ¿no? En los mensajes que da. Pero bueno, la persona tiene que querer también darse cuenta, ¿no? Pero bueno, esto de empezar a ver otros patrones, empezar a ver... A veces no sé si pasa, Susi, pero no nos damos cuenta que por ahí estamos en ese lugar violento y seguimos juntándonos con gente violenta, ¿no? En vez de empezar a sumar amigos nuevos a la relación, porque a veces los amigos también ayudan. Yo he visto gente por ahí muy violenta que la mujer se convierte y empieza a ir a la iglesia y empiezan a hacerse amigos de gente que nada que ver. Y la persona violenta dice... Che, pará, mirá cómo le dijo al hijo cómo lo trató, como que empieza a ver otras cosas. Sí, que hay otra manera. Es más difícil que lo busque, a veces si aparece así como de una manera espontánea, es genial, pero la persona no lo va a buscar porque va a buscar más de lo mismo. Va a buscar eso que confirme que la equivocación está del otro lado, no está de su lado. Entonces, generalmente se juntan con personas que van a favorecer su modus operandi. No es que lo van a buscar. Ahora, si el entorno lo rodea de otros patrones, de otros modelos, esto es fantástico, porque ahí es como que ponemos blanco sobre negro y para esto no estaba tan saludable, no está bueno. Claro. Hay otras formas más saludables. ¿Y cuáles son recién mencionabas las características, no van a aparecer ahora en pantalla, pero las principales, como para darme cuenta, bueno, hasta qué punto esta persona realmente está en un mal día o en una mala temporada de la vida, o ya hay un patrón de conducta violenta? Sí, es una persona que está constantemente irritable, que no puede controlar los impulsos, que usa mucho la ironía, que usa mucho el sarcasmo, el cinismo. Y hay una clave que tenemos que tener en cuenta, la doble fachada. Sí, esa no falla. Hipocresía. ¿No? Adentro de casa un diablillo, afuera el ángel, y que nadie va a sospechar de esa persona. Son personalidades muy seductoras. Porque son encantadores, como son manipuladores. Claro, entonces hacia afuera son encantadores, nadie va a sospechar eso, ni el vecino, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Por eso es que pueden seguir haciéndolo, y en casa muestran su peor versión. La sombra, diría Jung, ¿no? La peor versión. Pero la doble fachada es una condición sine qua non. Y además que su objetivo es lograr la sumisión del otro y la obediencia. Entonces todo va en función de lograr eso. Tiene mucha carencia afectiva y es una de las demandas que hace. Ahora, coincidimos, ¿no?, en que es muy difícil cuando hay ya un patrón de conducta muy arraigado, pero bueno, vos dijiste, soy una persona de fe y todos acá lo somos y creemos que Dios es un Dios de imposibles, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, personas realmente transformadas por el poder de Dios. ¿Cuál es la clave o el primer paso, no más allá de la fe? Obviamente Dios hace la diferencia a nivel de la responsabilidad mía personal, cuando logro darme cuenta, ¿hay algún clic ahí que vos decís, bueno, esto es lo que determina ese punto de inflexión, bisagra en la vida de una persona que por ahí no lo vio durante toda su vida, fue así, porque crecí en un entorno así, porque mis padres eran así? ¿Cuál es ese punto bisagra? Creo que es la angustia, ¿no? Cuando hay angustia, porque generalmente no hay angustia. La angustia la siente el que es agredido. La víctima. Pero cuando la persona siente angustia, yo creo que hay buen pronóstico. Se necesita angustia para hacer cambios. Qué curioso, uno usa la angustia como algo negativo, pero para poder hacer cambios se necesita angustia. Ahí hay buen pronóstico. Si la persona se siente muy mal en forma constante, no después en el periodo de luna de miel, sino que siente que algo no está bien. Y ahí es donde tiene que consultar y pedir ayuda.
por favor, háganlo en la iglesia, y ahí les van a recomendar. Sí, la otra pregunta ligada a esta, bueno, ¿cómo ayudar a una persona así? Porque quizás muchos nos están mirando y dicen, bueno, yo tengo un tío, o mi papá es así, bueno, ¿cómo lo ayudo, no? Conectándonos con las personas que saben tratar esos temas. No cualquiera sabe tratar estos temas, porque si les toca a una persona que no está entrenada en el tema, muy probablemente haga una intervención errónea y lo que haga es fomentar y alimentar. Vieron que a veces tenemos como este amor hacia la gente y demás, y capaz que le damos una herramienta de amor que lo envalentona al otro, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con eso y tiene que ser una persona experta. Entonces todos los amigos, la gente de la iglesia, los hermanos y demás, lo que pueden decir, mirá, hay un grupo de expertos, anda ahí, y ese grupo de expertos lo va a derivar a donde tenga que derivarlo. Sí, porque el punto es que, digamos, esa angustia, que es el punto bisagra, no llegue tras las rejas, digamos, porque lamentablemente en muchos casos llega ahí, aún ni siquiera llega ahí, ¿no? O son rechazados, porque la verdad que la sociedad no está preparada para tratar a los violentos. Nosotros, porque somos cristianos y entendemos que todos pueden cambiar, por eso a veces al acercarse a la iglesia uno va a buscar, bueno, qué ONG o qué lugar trabaja específicamente con los violentos, no viéndolo como la escoria del mundo, sino desde un lado de que, bueno, vamos a trabajar, que muchas veces trabaja separado, se lo separa a la persona de la casa, ¿no? Eso hay que tener cuidado a veces cuando decís, bueno, la tenés que seguir remando y peleando. Cuando hay un tema de violencia hay que separar. Por eso que tiene que ser entrenada la persona. Por eso, ¿no? Tanto el consejero... No puede aconsejar cualquiera, y tanto el profesional, no cualquier profesional está capacitado para trabajar en la violencia, con violencia, porque a veces hay que retirar a la persona para que se sane. Totalmente. No en todos los casos, pero hay casos en los que a las personas se la tiene que retirar para curar todas las áreas rotas que tenga, porque a veces vienen muchos rotos y son producto de eso. Claro, totalmente. Tampoco vamos a decir, el violento, y vamos a darle con un caño, porque algunos realmente son víctimas. A veces somos víctimas de víctimas, y también esa es algo que hay que contemplar, ¿no? Pero que a veces, por más que venga de familias violentas, no es que uno favorece la separación, no tiene que ver con la separación, tiene que ver con la sanidad y restauración. Exacto, por eso, para que sane, no, definitivamente, es hasta que sane el ala, la pata, ¿no? Y vuelva de vuelta a poder volar en familia. Sí, porque puede provocar un daño tanto a él como a la persona, ¿no? Es como decir, bueno, es una situación de riesgo, a veces hay que evaluar eso, ¿no? El riesgo, pero cuando esa persona está sintiendo esto, por eso se está escuchando, bueno, busca ayuda, o sea... Y es bueno porque, ¿sabés qué? Como la persona suele tener esta tendencia, sobre todo el que tiene posibilidades de salud, ¿no? El otro ya no es tendencia, ya es una conducta instalada, pero como está la tendencia de culpar al otro, vos le sacás ese estímulo y se encuentra sin ese estímulo, ¿y ahora qué? Claro. Entonces ahí es donde puede encontrarse consigo mismo y trabajar sobre sus debilidades, sus deficiencias, y no estar poniendo en el otro la responsabilidad. Totalmente. ¿Qué pasa en el caso de los chicos, ¿no? Cuando detectamos situaciones? Porque el chico en general, ya de por sí, ante su condición vulnerable y de indefensión, está metido en ese círculo, ¿no? Como la comunidad, no sé, en la escuela, cuando llega el chico con moretones, o en la iglesia, ¿no? ¿Cómo ayudar en ese contexto familiar donde estamos viendo y es evidente que hay una situación de violencia, ¿no? Bueno, en este tiempo esto está hay tanta información, está tan trabajado, sí, gracias a Dios. Sí, que si aparece un niño así en el colegio, no van a dudar dos veces sin intervenir. Tienen que intervenir, hoy ya es ley, si no va a tener un problema el colegio. Sí. Sí o sí. Y como iglesia tenemos esa responsabilidad también, quizás podemos hacer como un paso intermedio, pero como iglesia no podemos tapar este tipo de acción, porque no estaríamos siendo coherentes. Sí, perfecto. Volviendo, ya saliéndonos de los casos así extremos, ¿no? En esa tensión o esa fatiga pandémica que todos estamos viviendo, ¿no? La charla de violencia intrafamiliar, recursos para vivir en armonía, ¿no? ¿Cuáles crees que son los recursos esenciales para convivir en armonía? Entendiendo lo que decíamos antes, que las situaciones tensas existen y van a existir siempre, en pandemia, afuera, porque es parte de la vida y de las relaciones y del roce, ¿no? Sí, claro. El que dice que no te está mintiendo. Así es. Bueno, yo a las personas creyentes y no creyentes les digo esto. Por supuesto que a los no creyentes se los explico como manera más sencilla, pero como estamos hablando de familia,
La mejor fórmula es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No puede haber uno sin el otro, es como un racimito que tiene que estar completo. ¿Y por qué estas son las cosas que uno muestra? El fruto, ¿cuándo lo muestra uno? Cuando está todo bien, no, ahí no hay gracia. Es cuando está todo mal. Cuando hay tensión, yo tengo que mostrar el fruto del Espíritu, tengo que mostrar esta tolerancia, esta paciencia, esta mansedumbre. Cuando hay tensión, yo tengo que mostrar el amor incondicional, que me parece que es lo primero que tiene que haber en una familia. Cuando uno expresa lo mejor de uno en estas 9 partecitas que menciona la Biblia como el fruto del Espíritu, no hay chance que caigamos en la violencia. No la hay. Podemos estar invitados, pero ahí es donde uno se llama a recogimiento y dice, no, yo tengo que mostrar mi mejor versión. No importa si el otro, y lo voy a decir de esta manera, porque tengo un capítulo en un libro que se llama así, no importa si el otro me da caca, yo le voy a dar flores. Claro. No interesa el estímulo, porque yo no soy responsable del estímulo, pero sí soy responsable de mi respuesta. Sí, no vivir de forma reactiva, sino y esa respuesta, proactiva. No hay mejor respuesta que todo lo mencionado en el fruto del Espíritu, siendo lo máximo el amor incondicional. No es te voy a querer o te voy a respetar o no te voy a pegar si haces las cosas bien, cuando llenas mis expectativas y demás. No, yo te respeto siempre y te voy a amar siempre y voy a estar dándote lo mejor siempre. Entonces creo que el fruto del Espíritu en los momentos de tensión es a donde tenemos que apuntar. Sí. Ahí está bueno por ahí sumarle también en no hacerme propio lo que el otro me da, no tomármelo como, bueno, me lo está diciendo a mí, sos una mala mamá. No, porque para hacernos cargo de esto que dice Susi tiene que ver con también sanar un montón de cosas. Entonces, si yo no puedo con estos frutos del Espíritu Santo, ¿qué me está pasando? ¿No? Porque todo lo que me dice mi esposo, mi hija... Lo personalizo. Claro, lo hago mío, ¿no? Y ahí reacciono. Porque esto es profundo lo que está diciendo Susi. Para uno ahí poder trabajar y decir, ¿por qué esto que me dice me lo tomo tan mal que reacciono, actúo violentamente, aunque no lo quiera hacer? Por eso para mí es sumamente importante los hermanos, ¿no? La comunidad, no estamos solos, necesitamos realmente la ayuda de un otro. Cuando uno dice, bueno, no puedo, quiero hablarle bien a mi hijo, le hablo mal, quiero hablar bien, lo vemos mucho en terapia, en consejería, cuando las mamás empiezan a ver que hay adjetivos buenos para sus hijos, ¿no? Y cómo empieza a haber una relación de cambio. Sí, esto es muy importante porque ojalá fuera tan fácil como contar hasta 10 o hasta 6, ¿no? Cuánta gente, y seguramente a ustedes les dicen también en el consultorio, ¿no? Yo trato de morderme los labios, pero no puedo, hay algo más fuerte que yo. Jamás le diríamos que es fácil, claro. Jamás, porque eso es una utopía, no es verdad. Pero nosotros trabajamos justamente con esos casos, ¿no? Yo no cometería ese sacrilegio nunca, decirle, mira, esto es re fácil, te va a salir... No es verdad eso. Pero creo que cuando hay amor... los pasos van hacia lo seguro, ¿no? Hacia no dañar al otro, que no es una opción, porque tengo que yo ser ejemplo de ese amor que estoy también pretendiendo del otro. Esa es mi recomendación, trabajar en uno el fruto del Espíritu. Sí. Y hay una forma de canalizar positivamente esa acumulación de hostilidad, de tensión. Volviendo a esto que decías, que la piedad bien entendida empieza por casa, ¿no? Y esto que decías también del carácter dual, ¿no? Adentro de casa soy el increíble Hulk y afuera el ángel. Sí, algunos que no Gabriel. Son tan violentos hacen eso también. El ideal sería que no hubiera dualidad, pero si la hubiera, lo ideal sería que, bueno, adentro de casa fuera el ángel Gabriel y si en algún momento tiene que aflorar el increíble Hulk, que aflore en el trabajo, en el gimnasio, que en la calle con el que me cruzó el colectivero, ¿viste? No, ni ahí tampoco, claro. Bueno, la pandemia nos ha quitado un montón de cosas que hacíamos y asumimos que el estar encerrado en casa teníamos que dejar de conectarnos con los hobbies, viste que se desbandaron los horarios, los nenes sufrieron mucho esto de que no había horarios en la casa, que de pronto estábamos todos en la computadora, que comíamos a cualquier hora, que los nenes estaban hasta las 2, las 3 de la mañana porque nosotros también estábamos mirando series a esa hora. O sea, todo como que la pandemia hizo que
nos desbarastáramos bastante con esto, estuviéramos como muy perdidos. Y tenemos que recuperar ese equilibrio, tenemos que recuperar esas actividades que hacíamos, porque eran actividades de descarga. Nosotros estábamos mucho tiempo afuera, veníamos a la noche, bien, besito va, besito viene, comíamos, qué sé yo, listo, taza, cada uno para su casa o su cama, y listo, y se acabó. Pero de pronto en la pandemia tuvimos este encuentro 24/7 obligado, y encima nos mareamos un poco con esos rituales saludables que teníamos, y entonces hay que volver a eso, porque esa indisciplina, digamos, ese desequilibrio generó aumento de tensión. Por eso es que aún las personas más tranquilas, como agua de tanque dirían las abuelas, estaban irritadas. Claro. Porque esto fue muy confuso y hemos perdido esos momentos de hobbies, de separarnos del resto, tiempo a solas, tiempo de lectura, tiempo de salir a caminar, tiempo de andar en bicicleta, tiempo de ir al gimnasio, lo que sea. Hay que retomar actividades que sean de descarga, porque el aumento de tensión va a seguir, porque estamos viviendo algo que no era esperado, que no nos imaginamos que íbamos a vivir, que encima es mundial, así que cuando uno escucha las noticias, que por favor no las escuchen mucho, solamente un ratito en el día y que no sea la noche, todo esto que nos pasa hace que nosotros inevitablemente sintamos un aumento de tensión, por más serenos que seamos. Entonces necesitamos actividades de descarga mental y además... sí, las necesitamos, y entender que mi cónyuge también las necesita, y respetar esos espacios, ¿no? Porque si no está esta cosa, vos no vas al gimnasio, no ves la tele, o no. Después va a ser tensión acumulada que se te va a venir cual boomerang en tu contra, ¿no? Pues, claro, esto es para todos y para los niños también. Por eso cuando los niños pudieron empezar a jugar al tenis y demás, salieron como los pajaritos que están en encierro mucho tiempo, a tontas y locas, llevándose las paredes por delante. Sí, que la mamá decían, se enoja menos, no sé qué pasó. Salió, o sea, empezó a correr se conectó, un rato. Los nenes sufrieron mucho, mucho el no contacto, están en la edad de los pares, en la edad de lo social, sufrieron mucho las criaturas. Tuvimos muchos nenes que intentaron quitarse la vida, nenes de 9 y 10 años, que no soportaban estar con mamá y papá todo el día. Por eso decía los papás, los nenes tampoco soportan tenerte todo el día. Y han intentado matarse. Por eso es que es necesario sacarlos, que tengan contacto con sus amiguitos, que hagan actividad física, ir a pegarle una pelota en la plaza, si no puede ir al club, pero necesitamos recuperar todo eso para evitar el aumento de tensión. Sí, conectarnos con el bienestar, con esa parte de bienestar, porque también se dio mucho en este tiempo y nos pasaba, tanto en el consultorio como en la iglesia, a mí me llamaba la atención la cantidad de gente que se golpea, que ante los momentos de violencia, ya no hay una violencia por ahí hacia un otro, pero el que lo ve, lo recibe como violencia, me golpeo contra la pared, golpeo la mesa, rompo cosas. Yo digo, debe haber casas con todos golpes por todos lados por esta situación, como que empezó a hacerse hasta algo desde un lado de normalidad, ¿no? Como que, bueno, yo me caliento y golpeé la mesa, ¿no? Golpeé algo, me golpeé la cabeza, me golpeo con las manos frente. Salí a correr. Exactamente, salí a correr. Analizarlo por otro lado. Que sean actividades de descarga, no a tierra. Golpear una bolsa o salir a correr, eso es descarga a tierra y hace que la tensión baje. Además de poder respirar tranquilos, tomarnos tiempo, parar, serenarnos. Ahora, ¿de dónde aflora la ira, no? Yendo más profundo. Las variables son muchas. Ahí me imagino, ¿no? Claro, las variables son muchas. Porque se dice que tiene que ver con la frustración. En realidad el enojo es conmigo mismo y yo lo canalizo con mi esposa, con mis hijos, con mi mujer, por ahí el enojo es con el otro. Con... Depende qué fibra tocó. Claro. Es tan variada la respuesta, porque las variables son tantas, depende qué fibra ha tocado ahí. Si tocó una fibra que se activó del pasado, o si yo tiendo a la personalización y vos de pronto te sentaste ahí y la miraste más a ella que a mí, digo, bueno, lo que pasa es que me invitó porque de obligación, porque a mí no me soporta y en realidad lo hizo porque tenía que invitarme. Entonces yo empiezo ahí, ya estoy que no te quiero ver más, ¿no? Es un tema mío. Como que la escalada de violencia primero se da en el pero es porque está esta distorsión cognitiva de la personalización, que pienso que una actitud que vos hiciste o una conducta que vos tuviste es por mí. Claro. ¿No? Entra alguien, saluda a todos, no me saluda a mí y no puedes, por ahí le vibró el teléfono en ese momento y justo atendió y me salteó. No, pero es conmigo la cosa. O mi hijo me dijo eso porque realmente no me quiere y la verdad que lo personalizás de nuevo. Exacto. Entonces
ahí se toca una fibra que quizás tenga que ver con algo que me pasó, que yo tengo la tendencia a creer que todo es por mí. Pero por eso, me puedo airar por un montón de cosas. Porque no, la persona tiene algo que me activa algo de antes, que me irrita, pero no tiene problema la persona, el problema lo tengo yo. No le puedo decir que, vos me irritás. No, ¿qué pasa conmigo que siento esto? Yo soy en quien me tengo que ocupar. Sí. ¿Y qué le dirías a una persona que asume, si yo soy un enojón, una enojona, alguien muy irascible, sí, que sí, fácilmente se da cuenta se que no lo puede frenar? todo me molesta? Sí, es una persona que vos con hablar un poco, con hacer alguna intervención, ves que es como enseñable y lo puede hacer porque es incipiente, no hay problema, hasta un amigo puede intervenir. Pero si es algo que ya la persona no puede sostener y que se da cuenta tarde, cuando ya explotó, ese es motivo de consulta. Sí, ahí, digamos, yendo a la raíz de todas las raíces y me venía a la mente, ¿no? la imagen de absoluta paz y saciedad, donde nada me altera. Un salmo que me encanta, que escribe David, dice: mi alma está como un niño recién amamantado, ¿no? Porque hay una imagen donde no hay lugar ni para la violencia, ni para la ira, es esa imagen, ¿no? Y poder llegar a ese punto donde realmente me siento tan bien con quien soy, en el amor de Dios, en reconocerlo a Él, mi Padre, y que en Él está todo resuelto en mi vida, que no estoy compitiendo, que no le estoy pidiendo a otro que llene la identidad tiene mucho que ver en eso. La identidad que realmente se produce ese estado de paz interior. Ojalá podamos vivir todos los días de la vida cual niño. Es algo obviamente imposible en la dinámica de la vida real que hablábamos recién, ¿no? Donde discutimos, donde hay problemas económicos, familiares, pero cuando vamos a Dios, ¿no? y encontramos esa sanidad profunda en Él, en el estar saciados en Él, en estar llenos de Él, ahí es donde realmente Dios hace una diferencia, más allá de la importancia de la ayuda profesional que estamos obviamente no solo valorando, sino recomendando, ¿no? Esa diferencia que hace Dios en la vida, que transforma una al más. De hecho, fíjate que las nuevas escuelas, estoy hablando 50, 60 años atrás, apuntan a esto, ¿no? A la espiritualidad, a la existencia, al sentido de la vida. No lo dejan afuera en ningún instante. Por eso es que nosotros usamos mucho esto también en nuestro trabajo profesional, que la persona pueda encontrar el sentido de su vida, acercarse a Dios, y eso hace la gran diferencia, Si no es una insatisfacción permanente que genera esto, ¿no? La ansiedad, la tensión, la frustración, y la frustración después detona en ira, pero cuando, de nuevo, conozco esto, la identidad, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, el propósito, y soy el niño recién amamantado, ¿no? Y ahí se aplaca toda esa claro, porque la satisfacción hace que vos no necesites esto otro, ¿no? Y te comunicas desde otro lugar. Esa satisfacción espiritual hace que vos te comuniques desde otro lugar. Desde un lugar más en eje, más saludable, más sereno. Por eso hay lo que decía Susi, las emociones, que ya podríamos algún otro programa hacerlo específicamente de emociones, ¿no? Las emociones como el enojo, la tristeza, que algunos la llaman la angustia, que algunos la llaman mal emociones negativas. En realidad muchas son emociones de supervivencia, el miedo, ¿no? Por eso tienen que ser momentáneas, no se tienen que instalar. El tema cuando se instala, pero al revés, cuando uno está con el amor, la alegría, el bienestar, se saben que ayudan a las relaciones. Son las emociones que sí perduran en el tiempo y nos ayudan a las emociones. Entonces, viéndolo de este lado, esas emociones que Dios creó, que son adaptativas para la situación, todo esto, ¿no? Que nos informan. Que nos informan, claro. Tal cual. El tema es cuando ese enojo se instala, cuando la ira no está, la ira es aprendida, ¿no? Esa sí es una emoción negativa, esa no tiene nada de positivo. Pero bueno, esto que decíamos, cuando uno siente desde este lado espiritual, ¿no? Cómo se activa cerebralmente, cuando uno se siente lleno, cuando uno se siente amado, se siente bien, tiene bienestar, hay un montón de cuestiones. Viste, como decían, ondas de amor y paz. Sí, totalmente, está aún más sensible para trabajar, para decir, en esto tengo que cambiar, en esto tengo que mejorar, sea como el terreno apropiado, digamos, para que también haya transformación.
Susi, se nos ha volado la hora, es un tema así. ¿Será posible? Es un tema enorme, obviamente da para seguir profundizándolo, charlándolo, sí poner a disposición, si hay en la familia, en lo personal, hay situaciones de violencia intrafamiliar o alarmas que están sonando, sepan que tienen como recurso no solo el consultorio pastoral de la iglesia, si hay casos que requieren una intervención profesional de derivación, Susi lidera uno de los consultorios psicológicos más excelentes de la Argentina y Latinoamérica, el Centro Nuevo Tiempo, con todos terapeutas cristianos y con esta mirada de la psicología que contempla también lo espiritual. No siempre decimos ahí Susi y la gente del consultorio ahí de Nuevo Tiempo son más pastores que, bueno, son todo, ¿no? Pastores. Así que bueno, sepan que cuentan con ese recurso también, y la iglesia, ¿sí? Que es la gran comunidad terapéutica donde creemos que no hay situación, no hay problema familiar, personal, de violencia o de cualquier índole, que con el poder de nuestro Dios Todopoderoso no pueda ser sanado o resuelto. Jueves que viene, sí, un tema muy ligado, muy conectado con el aumento de las adicciones, ¿no? Durante este tiempo, las conductas adictivas en el hogar, no solo con sustancias, ¿no? Pantallas, tecnología, la sexualidad. Bueno, vamos a tener a otra profesional de lujo de la casa, la licenciada Lorena Gilaberte, abordando ese tema, así que no se pierdan el próximo jueves el nuevo encuentro de la Escuela de Familia. Gracias, Susi, un lujo tenerte, aplausitos ahí en el chat. Va a volver a estar, así que... Ya es parte del plantel fijo de la Escuela de Familia, así que, bueno, de verdad, gracias. Y bueno, ahí nos vemos el jueves que viene. Chau.